Palabra viva. Para que esto que vamos a hablar hoy, que como les digo, espero que no sea muy complicado, se pueda entender y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que si lo tienen, el texto que habíamos pedido, me dicen amén. Amén, amén. Vamos para allá entonces. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Ojo con eso, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, porque a través de tu palabra podemos saber lo que tú tienes para nosotros, Señor. Un mensaje de vida, un mensaje de salvación, en este caso, Señor, un mensaje que nos ayudará a ver adelante todas las cosas que vienen, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra sea expuesta no por carne ni sangre, Señor, porque solamente soy herramienta en tus manos. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, y tú ministres directamente de tu palabra al corazón de tu pueblo, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a analizar, como les digo, un texto que ya hemos conocido, lo hemos visto, lo hemos oído muchas veces, pero que vamos a sacarle una pequeña enseñanza hoy. Y algo que puede ser, como les digo, de edificación, porque es algo que nos va a ayudar a ver un poco más claro en toda esa maraña de cosas que están pasando actualmente. Y que estemos atentos para que no nos turbemos, no nos dejemos engañar, y estemos seguros de lo que queremos en el Señor. Por eso, de hecho, la palabra de hoy, si le vamos a poner un título, dice el título, y va a aparecer, no sé, dice, nuestra seguridad, puntos suspensivos, la palabra. O sea que nuestra seguridad radica aquí, en la palabra de Dios. Porque no es poca cosa, no es un libro cualquiera, de hecho es una biblioteca completa lo que tenemos aquí. Pero lo más importante es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y como es su palabra, la palabra nos dice muchas cosas de las cuales debemos estar seguros. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y si entonces Dios permitió que se escribiera, y el Espíritu Santo le dio a los que escribieron los diferentes libros esa unción, entonces nosotros tenemos este medio que es la seguridad para todas las cosas que vamos a analizar. Amén. Así que por eso es importante la palabra. No es simplemente como un amuleto, no es algo que yo voy a llevar y decir soy cristiano y lo voy a tener debajo del brazo, o por último con un arma contundente si me atacan, ¿verdad? Sino que es la palabra del Señor, en la cual puedo vivir confiado y seguro. Amén. Así que esto es nuestra seguridad. Dígale al de al lado, esta es nuestra seguridad, la palabra del Señor. Convencidos de eso. Esta es nuestra seguridad, la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Permítame darles un pequeño testimonio, vamos a decir, antes de empezar esta palabra. Y es que, así mismo, la palabra tiene su tiempo. Y nos ha pasado a los pastores seguramente muchas veces, y también a ustedes inclusive, que a veces Dios nos da una palabra, y la palabra está guardada ahí, hasta que el momento llegue en el que Dios mismo diga, da esa palabra. Amén. Y entonces Dios va dando esa palabra. Y digo un pequeño testimonio porque seguramente me han visto ustedes que a veces estoy sentado en alguna parte y salgo aquí a danzar y todo eso. Y no es porque sea bailarín simplemente,
sino porque, y Dios trata con cada uno de manera diferente. Dios trata con algunos a través de sueños, a través de visiones, Dios trata a través de canciones, a través de recuerdos. Lloramos, saltamos, reímos, nos caemos, nos levantamos. Dios trata con cada uno de manera diferente. Amén. Y a veces por eso digo, yo a veces salgo aquí porque particularmente Dios ha tratado conmigo muchas cosas. Y muchos de los mensajes que yo les doy por aquí, inclusive con los versículos que voy a decir a veces, les digo, y no es para decir, oh, yo soy un espiritual, que a mí me dice Dios las cosas, no, sino que el Espíritu habla y lo dice. Inclusive, como les digo, dice luego esto, luego aquello, y así más o menos va dando un mensaje. Y así para cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos disponernos para que el Señor nos hable. Que debemos disponer nuestro corazón para que Él obre en nuestras vidas. ¿Se acuerdan la última vez que estuve aquí? Estábamos hablando de un mensaje donde hablábamos de un emisor y de un receptor, decíamos. Un emisor y un receptor. Y todo dependía del cómo el receptor recibía el mensaje. Porque puede ser que el emisor esté dando un buen mensaje, puede estar dando una buena palabra, pero si nosotros no disponemos nuestro corazón para recibir esa palabra, entonces no va a obrar en nosotros. ¿Se acuerdan del ejemplo que dábamos? Cuando Pedro y Juan van al templo La Hermosa, había un hombre que estaba, dice, sentado allí esperando limosna, y le dice, míranos, y el hombre lo mira, esperando de ellos. Y les dice, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibe la sanidad. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con el hombre? El hombre creyó, y al creer recibió esa sanidad. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, disponer nuestro corazón para creer en el Señor. Por eso decíamos esa vez, créele, por fe. Y entonces, eso mismo lo diremos siempre, créele, porque Dios lo puede hacer. Amén. Así que atentos ya con eso, vamos a recibir esta palabra, vamos a creerla, y en base a eso vamos a sacar una pequeña enseñanza. Amén. Una pequeña enseñanza que nos va a ser de mucha utilidad. Y como pueden ver en este texto, que les digo que es muy conocido, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y como muchos hechos que estamos estudiando ahora mismo en el discipulado y todo eso en escatología, el arrebatamiento de la iglesia es un factor fundamental. Es importante entenderlo, aprenderlo, conocerlo y no dejarnos engañar. ¿Y por qué digo engañar? Porque hay corrientes ahora mismo en el mundo, hay corrientes dentro de la misma iglesia, corrientes fundamentadas también en la palabra, porque tienen sus versículos y muy correctamente dichos y hechos, pero que pueden traer confusión, y nos tenemos que aclarar en eso. Y entonces hablar del arrebatamiento es muy importante, porque tal vez sea el evento más importante que estamos esperando que nos suceda. Como iglesia, como pueblo de Dios, estamos esperando que en cualquier momento suene la trompeta y nos vayamos en ese primer vuelo que dijimos, ¿se acuerdan? No esperar el segundo vuelo, porque el primer vuelo, esta primera partida, va a ser para vida eterna. El segundo vuelo ya va a ser para condenación y juicio. Así que cuidado con eso. Pero entonces en este primer vuelo tenemos que irnos todos. Y eso es lo que estamos esperando, en ese arrebatamiento. Pero fíjense, vamos a desglosar un poquito la palabra, un exégesis vamos a hacer de esta palabra, de estos versículos, y luego pasaremos a otro par de comentarios. Tenemos, en lo que acabamos de leer, 3 elementos interesantes en esta palabra. Tenemos en primer lugar una seguridad tranquilizadora, o sea, algo que nos da seguridad y nos tranquiliza, que Dios mismo nos está diciendo. Fíjense los versículos, voy a volver y me acompañan si pueden. Dice en el versículo 13 y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en Cristo, los que murieron en el Señor. Y fíjense, no estamos hablando de muerte, porque luego se define una muerte primera, una muerte segunda. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, 27, nos dice, porque está establecido que todos mueran una sola vez, y luego juicio. Amén. O sea que todos vamos a morir, todos vamos a pasar por eso. Pero fíjense cómo enfoca esta parte de la palabra y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. O sea que nosotros tenemos esperanza y sabemos que cuando muramos en este cuerpo, no hemos muerto.
vamos a dormir. Es decir, no es una muerte definitiva, sino que vamos a apagarnos, si vale el término, para ser despertados. Para ser despertados y estar en su presencia. Amén. 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, ¿verdad? Y así mismo pasará con nosotros. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que podemos tener esa esperanza. Si nuestros seres amados partieron antes de nosotros y nos da mucha tristeza que se hayan ido, nos encontraremos con ellos, porque ellos no están muertos, están durmiendo. Y si nos toca a nosotros, y yo creo que nadie querrá morirse, ¿no? Pero ahora mismo, me voy a morir, y todos tenemos miedo de morirnos posiblemente. Pero tenemos esta confianza de que si nos morimos ahora, vamos a ser resucitados. Amén. ¿Por qué? Porque hemos creído. Así que vaya guardando eso en su corazón. En esta primera parte, como les digo, de estos 3 elementos, estamos hablando que la misma palabra nos da una seguridad tranquilizadora, una seguridad que nos va a poner tranquilos. Ya no vamos a estar como el que no tiene esperanza, como dice la palabra, como el que no conoce. Y esa tal vez sea la gran diferencia entre el que conoce y el que no conoce la palabra. Porque nosotros que conocemos la palabra, tenemos esperanza y tenemos promesa, como veremos después. Pero aquel que no la tiene, aquel que no conoce, aquel que piensa que se le está comiendo, como dicen por ahí, haciendo cosas en la vida, no tiene esa esperanza. Y piensa que, y mucha gente piensa así en las corrientes actuales, que cuando uno se muere es como simplemente apagar el televisor, ¡plac!, y se acabó. Sin darse cuenta que solamente eso es un paso para una vida eterna. Y esa es la promesa. Amén. Así que aquí tenemos una seguridad tranquilizadora, que nos tranquiliza. Un segundo elemento dentro de esta misma palabra, en los siguientes versículos, del versículo 15 al 17, de los versículos 15 al 17, nos habla de 3 cosas. Fíjense lo que dice. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nos está hablando de la segunda venida del Señor. Nos habla del regreso de Cristo. Es algo que estamos esperando. Estos breves versículos encierran muchas cosas, encierran mucho conocimiento. Cada uno de estos temas es un tema grande que se pudiera desarrollar, no solo en prédicas, sino también en estudios, porque estamos hablando en este punto de la venida del Señor. Entonces aquí nos está diciendo, nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, entonces veremos algo, pasará alguna cosa. Y dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, nos está diciendo, nosotros no nos iremos antes de los que durmieron. Primero ellos serán levantados y luego nosotros nos uniremos a ellos. Con lo cual estamos hablando de otro elemento, la reunión de todos los creyentes. Y va a haber un momento en que todos los creyentes nos vamos a reunir. Los que hayan dormido antes, como los que estemos vivos, nos vamos a juntar. ¿Para qué? Para ser levantados y encontrarlos con el Señor en el aire. Y ahí vendrá otro elemento, saldremos a su encuentro. Amén. Vamos a ser levantados. Y desde ahí también vienen algunas discrepancias del que algunos creen el arrebatamiento antes, algunos creen que el arrebatamiento va a ser después, algunos creen que no va a haber arrebatamiento, que la iglesia va a pasar la tribulación y problemas de estos que vienen. Y sin embargo, a la luz de la palabra nosotros vamos a establecer que no es así. Por eso hablamos de nuestra seguridad, porque si Dios lo dijo, Dios no se va a retractar. Y en su palabra está todo esto. Amén. Entonces hablamos de otro elemento, como les digo, que es la reunión de todos los santos. Hablamos del arrebatamiento como tal de la iglesia. Es un evento que estamos esperando, donde todos seremos levantados. Dice, ¿todos quiénes? Todos los que hemos creído en el Señor, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Amén. Tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Y aquí viene un tema medio complicado también, que es que cuando analizamos estos puntos en Apocalipsis o en escatología y hablamos de muchas cosas, puede dar lugar a miedo. Porque si recuerdan lo que hablábamos, que va a haber más adelante, que las copas de la ira, que las trompetas, que los ayes, que la tierra va a desaparecer, que 1/3 de los animales va a morir, y muchas cosas de las cuales nos habla la palabra en Apocalipsis, pueden infundir cierto temor, pueden infundir miedo. Pero el mensaje, lo repito, muchas veces lo dije, es que cuando hablamos de estos mensajes en escatología, no es dar miedo, no es infundir miedo.
Es infundir la certeza de que Dios tiene un plan de salvación. Y en cada paso, en cada punto, en cada situación que suceda, Dios tiene un plan de salvación. Y no solo es eso, una salvación a gran escala. ¿Por qué digo a gran escala? Porque cuando tenemos problemas, ¿cuándo es que nos acercamos más a Dios? Cuando estamos bien, no nos falta nada, estamos tranquilos o contentos, o cuando tenemos problemas, cuando nos ahogan las deudas, cuando estamos apretados, cuando estamos enfermos. ¿Cuándo nos acercamos más a Dios? A veces Dios permite que pasen esas cosas para que nos acerquemos a Él. Y entonces vamos a ver todas estas cosas que suceden cuando analizamos escatología, que son cosas que Dios hace para que nos acerquemos a Él y haya una gran salvación en un poco espacio de tiempo. Mucho más de la que ha habido en todos estos 2000 y pico años desde que Jesús vino. Se entiende que en esos 7 años de la tribulación que vienen va a haber una gran salvación, mucha más de la que ha habido antes posiblemente, porque va a haber un gran avivamiento. Dios nos va a mandar unos testigos, Dios va a mandar 144,000 personas a predicar al mundo entero y va a haber un gran avivamiento. ¿Y cuál es la idea? Dios quiere que todos se salven. Y entonces va a hacer todo eso, no por miedo, no por infundir, no porque sea un Dios que quiere castigar, que nos quiere dar fuerte, sino que Él quiere salvar a la gente. Amén. ¿Entienden eso? Por eso es que hablamos de escatología. Y no es cuestión de tener miedo ni meter miedo. Es cuestión de entender que Dios tiene un plan. Y gloria a Dios por su plan. Amén. Y digo que es un poco complicadito hablar de esto, porque a veces eso se puede tal vez tomar un poco diferente al mensaje que se quiere dar. Y me viene a la mente algo que dijo el pastor Rafi públicamente, que por ejemplo, cuando decimos que debemos estar preparados, no es tanto así como que no estuviéramos preparados, porque Él tiene mucha razón. Cuando recibimos al Señor Jesús, cuando se supone que estamos en comunión con Él, se supone que estamos preparados. Y por lo tanto, tal vez no debiéramos estar diciendo, vamos a prepararnos. Y tal vez digo que no se ha tomado, y aclaro eso, no se ha tomado como es, porque cuando se dice prepararse, sabemos que la salvación es por gracia y que somos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Pero puede suceder que nos distraigamos. Puede suceder que nos adormezcamos, nos adormilemos. Si recordamos la parábola de las vírgenes en Mateo 25, ¿se acuerdan? Había 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, dice la palabra. Pero ¿qué dice en un punto? Todas durmieron, todas cabecearon y se quedaron dormidas. O sea que hay un riesgo de que por diferentes razones nos quedemos dormidos o distraídos. Y ahí es que nos referimos cuando decir prepárate o estate atento, porque puede suceder. Por eso dice la palabra también, que estemos velando y orando en todo tiempo, porque su venida será, y lo veremos después, como ladrón en la noche, que es otro punto que a veces dice la gente, utilizan para meter miedo, porque uno tiene miedo de que un ladrón entre a tu casa. Y tampoco es el punto. El punto es que puede ser en cualquier momento, cuando uno no lo dice, no lo piensa que va a suceder. Un ladrón nunca le va a decir a uno, voy a venir a las 11 de la noche a robarte a tu casa, ¿verdad? O a la 1 de la mañana. De repente puede aparecer en la casa de uno. Así. Entonces la idea es, ¿qué es eso? Que es posible que, no es posible, corrijo, es seguro que va a ser en cualquier momento. Y así como el ladrón en la noche, como el ladrón no avisa que va a venir, así mismo va a venir esta cosa, este mensaje, el cumplimiento de esta palabra, que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Y tenemos que estar atentos. Amén. Estar atentos, estar en comunión, estar listos, porque eso puede ser en cualquier momento. Y estar apercibidos, porque puede suceder que nos distraigamos o nos durmamos, como les pasó a las vírgenes, y suceda esa venida. Y cuando dice dormirse, no se refiere a que estemos necesariamente dormidos físicamente, porque aunque estemos dormidos en ese momento, durmiendo, y suena la trompeta, igual nos vamos a ir, porque estamos en comunión con el Señor. Amén. Así que guarden también eso en su corazón, porque eso es palabra del Señor. Amén. Aleluya. Entonces estábamos hablando de que en este punto tenemos revelación.
En los versículos 15 al 17 decíamos de esta palabra, tenemos revelación, donde hablamos del regreso de Cristo, donde hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Eso implica también lo que estábamos diciendo, que hay gente que va a morir. Por eso decíamos, porque está establecido que todos muramos una sola vez. Y luego, juicio. Y eso también tiene muchas implicaciones, porque solamente en este lapso de tiempo corto que se llama vida, tenemos la oportunidad de conocer al Señor. Solamente en este lapso de tiempo, hasta que nos pase eso de morirnos, o que el Señor venga en su gloria, tenemos la oportunidad de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, de declararlo con nuestra boca, declararlo en nuestro corazón. Solamente en este tiempo, después no hay más. Y ahí viene el mensaje para los que nos estén oyendo, los que no conozcan al Señor. Solamente tenemos esta oportunidad para reconocerlo, para aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque dice la palabra que Él es el único camino hacia el Padre. Y es la única situación por la cual podemos tener asegurada nuestra presencia en la vida eterna y no en el fuego eterno, que es conocer, es aceptar en nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que de ahí la boronita de que aquel que no conoce al Señor, afírmese, cambie de vida y que reconozca al Señor como su Señor y Salvador, a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Porque quien no lo haga, no se vista que no va, como dicen por aquí. Amén. Ojo con eso. Y tenemos un tercer elemento, en el versículo 18, que es cortito, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que todo esto nos sirve a nosotros para tener eso, una confianza, una seguridad, y alentarnos los unos a los otros, porque ciertamente van a pasar cosas, y vienen cosas duras para la tierra. No vamos a negar eso. Ya están sucediendo cosas, hemos ido, ¿se acuerdan?, analizando en la escatología, que el reloj profético, que se están cumpliendo esto, que se está cumpliendo aquello, y verdad, se está cumpliendo. Que cuando abrimos la Biblia en el libro de Mateo, parece que estuviéramos abriendo el periódico. Nación contra nación, reino contra reino, pestes, pandemias, terremotos, crisis económica, problema, problema y problema. Pero gloria a Dios por eso, porque quiere decir eso que cada vez está más cerca su venida. Amén. Y está cada vez más cerca esa redención, esa promesa de estar eternamente en su presencia. Amén. Entonces, como dice aquí, alentaos con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que tenemos una certeza que nos da una seguridad, que es que en la palabra del Señor está esa promesa. Amén. Y ahí iremos viendo un poco más de eso. Como estamos hablando del arrebatamiento, y ahí viene lo que les decía, que tenemos que estar atentos porque están surgiendo cosas aún dentro de la iglesia. Y hay corrientes dentro de la iglesia que están negando que la iglesia va a ser arrebatada, o que la iglesia va a estar hasta cierto punto en la tribulación, o que va a estar toda la tribulación y al final va a ser levantada. Y yo creo que eso no está muy bien, porque está invalidando mucho de lo que la misma palabra dice. Por eso digo, a la luz de la palabra es nuestra certeza, la que da nuestra seguridad, y lo vamos a analizar a la luz de la palabra también eso. Y a partir de ahí hay tres corrientes cuando se habla del arrebatamiento. Y no precisamente dice arrebatamiento, sino habla de la tribulación. Porque ¿qué es el arrebatamiento? Es un evento en el cual la iglesia va a ser quitada de la tierra. Dice segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, habla de que va a ser quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo y todo lo que se habló de él. Entonces el arrebatamiento tiene que ver con que la iglesia sea levantada, sea quitada de en medio. ¿Y qué va a pasar cuando sea quitada de en medio? Va a empezar la tribulación. Y la tribulación, que se conoce también como la semana 70 de Daniel, es un periodo de 7 años en los cuales van a pasar muchas cosas. Un primer periodo, se entiende, se divide en dos partes, por eso dice un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, decíamos. Y habla también de que se va a predicar 1260 días.
Y cuando hablamos de 1260 días, si lo dividimos entre 360, que es el día o el número de días que tiene el año judío, estamos hablando exactamente de 3.5 años, 3 años y medio. O sea que ese periodo de 7 años se va a dividir en 3 años y medio de tribulación, donde tal vez no va a haber mucho problema, sino que va a haber un gran engaño, y 3 años y medio de gran tribulación, donde va a haber mucho dolor y sufrimiento. Y va a costar mucho acercarse al Señor. ¿Quiénes? Los que se hayan quedado, los que no hayan sido arrebatados, o los que simplemente no hayan aceptado al Señor y se den cuenta de que estaban en un error. Amén. Obviamente nosotros no estaremos ahí, ¿verdad? Yo por lo menos no voy a estar ahí, digo yo, en el nombre de Jesús. Y tampoco ninguno de ustedes, porque nosotros hemos creído y que nos vamos en el primer vuelo. Amén. Aleluya. Entonces, estas corrientes son 3, les decía, se conocen como pretribulacionista. Hablan de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Nosotros estaríamos en esa corriente, ahí lo vamos a ver en la palabra. Tenemos la corriente tribulacionista, que dice que la iglesia va a permanecer hasta cierto punto de la tribulación y luego sería levantada. Y la corriente post-tribulacionista, que dice que la iglesia va a pasar toda la tribulación, se va a chupar toda la tribulación. Y que al final, en el Armagedón, entonces, sería levantado un poquito antes de. Fíjense eso. Están diciendo que la iglesia va a pasar a la tribulación. Que todo eso que estamos leyendo en Apocalipsis, que todo lo que hemos visto en Daniel, de las bestias y todo eso, la iglesia lo va a ver, lo va a vivir, lo va a sufrir. Y entonces, ¿dónde queda la promesa? ¿Dónde queda cuando Dios mismo le dijo a la iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba? Ya lo veremos dónde está eso. Por eso es que estoy hablando de una seguridad que nosotros tenemos en la palabra. Y quiero, o traje este tema ahora, porque es algo que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que conocer. Porque son corrientes, como le digo, que están dentro de la misma iglesia. Hay ministros probados que traen palabra, que tienen fuego, que están diciendo ahora que eso va a suceder así. Y yo creo que están equivocados. No puedo decir que sea apostasía, no lo es ciertamente, porque no va en contra de Dios. Pero sí hay una equivocación en cuanto a la interpretación, creo yo, porque la palabra es clara. Y lo vamos a ver a continuación. Así que hay que tener cuidado con eso. Y vamos a conocer un poco de estas 3 corrientes. Muy brevemente, no hay mucho tiempo, pero vamos a ver qué pasa. En el pretribulacionismo, cuando decimos que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación, ahí estamos nosotros, porque hemos creído en esta palabra. Amén. Entonces, en este punto, en el pretribulacionismo, estamos hablando de eso, de que la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada antes de que empiece ese proceso. De hecho, eso va a empezar cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea levantada. Amén. De eso nos habla el pretribulacionismo. Y lo dice aquí la palabra, como acabamos de ver. Y vamos a ver, como les digo más adelante, un par de textos donde hay la promesa de Dios de que eso no va a suceder. Que la iglesia se va a tener que quedar. Y como les dije al principio, yo creo en lo que Dios dijo. Yo creo en las promesas de Dios. Porque no es hombre para retractarse, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dijo que va a hacer. Y entonces creo que así mismo va a suceder. Y entonces la segunda parte de ese evento va a ser cuando definitivamente ya se consolide la venida del Señor en ese Armagedón. Y dice la palabra en Apocalipsis 19 que se van a abrir las nubes y el Señor va a aparecer. ¿Con quiénes? Con todos los redimidos, con los ejércitos celestiales, dice. Y ahí tenemos otro elemento que puede tirar por tierra esas otras conjeturas, vamos a decir, o esas otras corrientes. Que es que para que el Señor aparezca en las nubes y detrás de Él venga ese pueblo, es porque ese pueblo ya tuvo que haberse encontrado con Él antes de ese evento. ¿Sí o no? Entonces no es que en ese momento va a ser arrebatada la iglesia. Ya la iglesia se fue con Él. Pero sí va a pasar lamentablemente que los que se descuidaron, los que no creyeron, los que no aceptaron al Señor, los que le negaron inclusive, que se den cuenta de que estaban en un error, van a tener que pasar su tribulación, pero también van a ser rescatados, dice, al final. Van a ser rescatados al final. Vamos a ver, como les digo, ya un par de textos donde podamos
corroborar, fortalecer eso. Entonces, en eso hablamos básicamente de la corriente pretribulacionista. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:7. Solamente un versículo. Si nos ayudan arriba, Apocalipsis 1, versículo 7. Dice, he aquí, viene con las nubes. ¿Ven? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué está diciendo aquí? Entonces, al final de ese periodo, Jesús llega, viene en las nubes. Si recordamos un poco lo que hablábamos en Hechos, ¿se acuerdan? En Hechos 1, dice que Jesús fue levantado al cielo. Y fue por las nubes que se fue, o sea, se fue a las nubes. Y aparecieron, dice, dos varones, esto está en Hechos 1, que eran dos ángeles, que le aparecen a la gente y le dice, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que fue levantado, así mismo volverá. Así lo dice la palabra. Fue levantado y fue, o sea, se fue por las nubes. Ahora aquí vemos que Él vendrá por las nubes. Y ahí nos está confirmando que se va a cumplir a sí mismo la palabra. Amén. Al final de ese periodo. Si recordamos un poco más, vamos a decir que eso va a suceder justo cuando terminen esos 7 años, donde se supone que el anticristo, el falso profeta oigan, van a estar haciendo tanta cosa aquí que van a haber acorralado, y va el término, al pueblo de Dios. Ahí va a estar Israel, ahí van a estar los que hayan reconocido al Señor, que tal vez no se fueron en el primer vuelo, y van a estar a punto de ser aniquilados. Y el mismo Jesús viene, dice, con la espada de su boca, los va a destruir en un evento que se conoce como Armagedón, o la guerra de Armagedón. Inmediatamente a eso viene la segunda venida como otra profecía, porque los dos son eventos juntos, y ahí se consolida la segunda venida del Señor. ¿Qué dicen estas otras corrientes? Que hay una sola venida del Señor, y es esa, sin reconocer que hay un rapto secreto. Entonces ellos dicen, hay un rapto secreto, según ellos, lo cual no es verdad, y viene la segunda venida del Señor, que sí es verdad. Y nosotros decimos, en base a la palabra, eso es verdad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que vamos a primero, antes de que empiece la tribulación, ser levantados y nos encontraremos con Jesús en el aire, lo cual quiere decir que empezó ya su segunda venida, pero que esa se va a concretar cuando termine ese periodo de tribulación, a los 7 años, y entonces Jesús mismo descienda a la tierra. Porque ahí sí va a descender, dicen un jinete en un caballo blanco, va a descender a la tierra. Amén. Y ahí se va a concretar eso. Entonces, más o menos, ese es el cuadro de la pretribulación, del que nosotros creemos, el que estamos predicando. ¿Por qué? No porque lo diga yo, no porque sea una interpretación nuestra, sino porque está en la palabra. Y por eso decía, nuestra seguridad está en la palabra. Todo lo que se diga que está en la palabra es correcto y es válido. Todo lo que se diga que no está en la palabra, no lo crean. Amén. Por eso es que nosotros decimos que todo lo que suceda tenemos que sopesarlo a la luz de la palabra. Amén. A la luz de la palabra. Aleluya. No se duerma. Estoy viendo que hay gente que está un poco así. Yo sé que es un tema un poco duro, pero entiéndanlo. Es algo que puede ser de mucha edificación para nosotros. Y lo tenemos que entender. Amén. La meta hoy es entender eso. Y no estar descuidados, estar atentos. La segunda corriente, ya voy a ser más corto en eso, la tribulacionista, dice que la iglesia va a estar aquí hasta cierto punto de la tribulación. ¿Ya? Y eso también hay que tener muy en cuenta esto, porque tiene sustento bíblico, como veremos ahora. Y como acabamos de decir, si tiene sustento bíblico, vale. Y si no tiene sustento bíblico, no vale. Sin embargo, esto tiene sustento bíblico. Pero aquí hay tema de interpretación. Y eso tenemos que ver. Porque la palabra no se va a contradecir. Y si la palabra tiene una promesa, no va a invalidar su promesa, sino que todo va a suceder como tiene que suceder. Punto por punto, paso por paso. Porque Dios no es loco. Dios es un Dios de orden. Amén. Todo eso va a suceder. Y fíjense, ¿cuál es el fundamento de esto? En esta segunda corriente, y digo que hay que tener un poco de cuidado porque ha crecido en los últimos tiempos. Yo he visto así como que estoy viendo un poco más en las redes, inclusive una corriente judaizante,
Y la corriente judaizante un poco abraza este tema, porque esa corriente judaizante dice y lo vamos a ver ahora, cómo es que el pueblo de Israel va a ser resguardado, pero que la iglesia va a ser atacada por el enemigo. ¿Saben? Está diciendo la iglesia, negando que hubiera sido arrebatada en un principio, sino que va a recibir el ataque del enemigo. O sea que se va a quedar en la tribulación y va a vivir por lo menos la mitad de la tribulación. Vamos a ver dónde está eso. Fíjense, 1 Corintios 15, del 51 al 52. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Si nos ayudan ahí arriba, si no lo busco por aquí. Ok, fíjense lo que dice aquí. He aquí, dice, os digo un misterio. Y vamos a encontrar en la palabra muchos, entre comillas, misterios, que después Dios nos revelará seguramente. Amén. Pero fíjense lo que dice. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto corrobora lo de 1 de Tesalonicenses. Los que hayamos quedado, los que estemos en pie hasta la venida del Señor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Necesariamente vamos a adoptar un cuerpo glorificado con el cual vamos a subir a su presencia. Y fíjense lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ahí vamos bien, porque estamos diciendo que va a ser eso en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierre los ojos. A ver, ¿cuántas veces abrimos y cerramos los ojos? ¿Cuántas veces pestañeamos? Fracción de segundos. Por eso hablan de un arrebatamiento secreto. Por eso niegan que eso pueda ser en un momento así, tan de repente. Y sin embargo la palabra lo dice. En un abrir y cerrar de ojos. Como un ladrón en la noche. Hay varios pasajes donde nos dice que eso puede ser así, de repente, en cualquier momento. Y no todo el mundo se va a enterar de eso. En este primer punto. Cuando ya haya desaparecido la gente, ahí se enterarán. Que chocaron vehículos, que se cayeron aviones, que se cayó el sistema, porque la gente de repente desapareció. Y ahí es que se van a enterar. Pero cuando suceda, en ese momento, no se van a enterar, porque eso va a ser así. ¡Pam! En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hasta ahí vamos bien, pero fíjense lo que dice a continuación. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo es esa final trompeta? En 1 de Tesalonicenses dice que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender. Y el pueblo va a ser levantado, ¿verdad? Hay otra trompeta. De hecho, hay 7 trompetas más adelante en Apocalipsis. Y eso ya es cuando ya empezaron los problemas aquí abajo. Vamos a ver rápidamente. Fíjense, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Hay 7 trompetas, de hecho, pero habla de la última trompeta. Apocalipsis 11, versículo 15. Si nos ayudan ahí arriba, dice: ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Ok. Fíjense lo que dice. El séptimo ángel, tocó la trompeta. O sea, hay 7 trompetas y se entiende que esta es la última trompeta. Entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está pasando en este punto? Dice que aquí, cuando suene esa trompeta, ahí es que la iglesia va a ser levantada. Pero que antes de eso ha tenido que pasar todo ese periodo de tribulación hasta este punto en el que suene la séptima trompeta. Pero antes de eso hubo una primera trompeta, una segunda, una tercera, una cuarta, y en cada sonar de la trompeta pasó algo terrible. Por lo tanto, la iglesia estaba viviendo, se estaba chupando esas cosas terribles. Y dice entonces que ahí es que sería levantada. Según esa corriente, esta sería la final trompeta que dice Pablo en Corintios. Porque se sonará la trompeta así, pero no es esa trompeta a la que hacemos referencia.
Sin embargo, ¿por qué es que sustentan eso? ¿Por qué es que justifican eso? Lo justifican porque más adelante vamos a ver en el mismo Apocalipsis referencias a eso. Fíjense lo que dice más adelante. Aquí nos hablaba de la séptima trompeta. Vamos un poquito más adelante en Apocalipsis 12. Primero vamos a leer del 1 al 6. Apocalipsis 12, del 1 al 6. Vamos a ver lo que dice. Fíjense. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Siguiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién nos está hablando en esta ilustración? Esa mujer sería Israel. El hijo que van a nacer, Jesús. El dragón escarlata, el enemigo, el diablo, el Señor reprenda, que no quería que Jesús naciera, y de hecho propició todo eso en la muerte de la cruz, pensando que con eso iba a ganar, sin saber que eso era plan de Dios para redención. Fíjense todo lo que está hablando aquí. Y dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, las cuales cayeron. Está haciendo referencia a lo que sucedió hace mucho tiempo, cuando el enemigo engañó a los ángeles. Una tercera parte de los ángeles se fue con él. Perdió la posibilidad, esa capacidad de estar delante del trono de Dios. O sea que este pequeño texto, fíjense, nos enseña muchas cosas de lo que va a pasar. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que cuando habla de esta mujer, hace referencia al pueblo de Israel. Que tiene un hijo, ese es Jesús. Que fue levantado, por eso dice que fue arrebatado para su Dios. Y que esa mujer va a ser guardada, va a ser sustentada en el desierto, va a huir desde el desierto y va a ser guardada allí de la persecución del anticristo, del enemigo, durante 1260 días. Esos son 3 años y medio. Va a ser guardada, dice ahí. Entonces, estamos en el fin de los tiempos. Todo parece indicar que estamos, porque se están cumpliendo muchas cosas. Y mucho de lo que estamos hablando, lamentablemente, o gloria a Dios, se están cumpliendo. Amén. Y no quiero decir que lamentablemente, porque no, sino que gloria a Dios porque se está cumpliendo la palabra y cada vez está más cerca la venida del Señor. Y está cada vez más cerca que nos vayamos con Él. Por eso es que estamos predicando así, para que estemos alertas, para que no nos durmamos, para que estemos en comunión con el Señor, que se supone que debemos estar todos, ¿verdad? Pero hay que dar la voz de alerta, aunque sea repetitivo, reiterativo. Hay que estar atentos, hay que estar en comunión con el Señor. Amén. Para que no nos pase que nos quedemos. Para no quedarnos como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron fuera, siendo iglesia. Sino que nos vayamos con Él. Amén. Eso nos dice la tribulación. Y la post-tribulacionista, que ya va a ser un poquito más corto, nos habla de que la iglesia va a pasar toda esa tribulación. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 19, imagínense. Pasó Apocalipsis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, cuando Jesús viene ya para el Armagedón. Entonces ahí, sería levantada la iglesia justo antes de que Jesús venga a esa confrontación del Armagedón. Según esta corriente, la iglesia va a pasar todo eso y al final es que va a ser levantada. ¿Y eso cuándo va a ser? En Apocalipsis 19, cuando Jesús venga.
lo mismo. No. Porque en Apocalipsis 19, creo que los comenté, dice que se van a abrir los cielos, se va a abrir la nube y va a aparecer Jesús. ¿Ah? Va a aparecer Jesús montado en un caballo blanco. Y detrás de él, los ejércitos celestiales, los redimidos. Detrás de él viene el pueblo. O sea que si para ese punto, le repito, viene Jesús y detrás de él todo ese pueblo, es porque ese pueblo se ha tenido que ir antes de, no en ese momento. Por lo tanto, pierde sustento, porque la palabra lo está diciendo. Y vamos a ver otro par de versículos donde se va a confirmar eso. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces la corriente se está diciendo que la iglesia va a pasar esa tribulación. Y yo digo, gloria a Dios, que no va a ser así. Yo creo que no va a ser así. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque hay una promesa que está sobre nosotros que dice que nosotros no vamos a pasar eso. Y me aferro a la promesa porque creo en él de que no va a ser así. Y por lo tanto, yo no creo en un tribulacionismo, no creo en un post-tribulacionismo, yo me aferro a mi pre-tribulacionismo, donde, según la palabra, yo sé que Dios nos va a levantar a la iglesia, a su pueblo, antes de que venga todo ese problema. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Esto sí que merece un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Ya vamos terminando, Aleluya. Apocalipsis 19, 7 al 9. Simplemente vamos a leer esa partecita. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Fíjense lo que dice aquí. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué dice? Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué va a pasar en este punto? Nos está mostrando algo que también nos ayuda a que aquello no era verdad. De que la iglesia, estando allí arriba, va a asistir a una boda. Pero no va a asistir como un invitado, va a ir como la novia. Ah, gloria a Dios, porque fíjense lo que va a pasar. Como en una boda, está la novia, que es la iglesia, y está el novio, que es el Señor Jesús. Y entonces van a ver las cenas de boda del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense lo que dice al final. El ángel le dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de boda. O sea que aquí hay un tercer grupo. Está la novia, está el novio, pero hay un tercer grupo que son los invitados. ¿Y cuáles son estos invitados? Los que decían Tesalonicenses primero, los que durmieron en Cristo, los que durmieron en el Señor, los que no estaban vivos van a ser levantados. Perdón. Los que durmieron antes de que Jesús viniera, porque creyeron en Dios. ¿Dónde están Moisés, Abraham, los profetas, Josué? Toda esa gente, ¿dónde está? Dice la palabra que están descansando en el seno de Abraham. Y los otros están en el Seol. Y es otro tema de estudio. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estos que creyeron en el Señor, en Jehová de los ejércitos, también van a ser levantados en este punto. Pero además, todo aquel que se quedó esos 7 años, que tuvo que perder la cabeza, que no tuvo que permitir, porque aquí hay otro tema, que es que ahí el que permita que le pongan la marca de la bestia, ese se perdió para siempre. Y es algo voluntario, no va a ser obligado. Fíjense cómo es la cosa. Estas personas que pasen esa tribulación van a tener que ser marcadas por la bestia. En el número 666 dice la palabra. Pero es voluntario.
Lamentablemente ellos van a decidir que los marquen. Y todo aquel que reciba esa marca se perderá para siempre. Y todos los que no recibieron la marca son los que van a salir de la tribulación como mártires con gran sufrimiento y dolor. Y son estos los que van a completar ese tercer grupo de los escogidos. Amén. O sea que va a estar la iglesia, va a estar el novio, que es Jesús, y van a estar los invitados, que son todos los que durante el transcurso de la historia creyeron en el Señor, más los que salieron de la tribulación. Y eso sí, va a ser, según Apocalipsis 19, así casi al final, antes del Armagedón. Lo cual otra vez nos sustenta eso, de que la iglesia no va a estar aquí. ¿Quiénes van a estar aquí? Los que van a salir de la tribulación. Pero la iglesia ya se fue a prepararse allá arriba, a vestirse con lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro, para que no nos engañen, porque muchas corrientes están surgiendo. Y lo tenemos que tener claro porque es el cumplimiento de promesas que Dios ha hecho. Y hay una promesa bastante interesante, y ya con eso terminamos, una promesa bastante hermosa, que está en el libro de Apocalipsis. Pero un poquito más atrás, en el capítulo 3, versículo 10, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Y bien lo que le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Hay una promesa bastante hermosa que se va a cumplir, que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has abrazado, has creído, has guardado esta palabra, por eso te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, sobre el mundo entero. Es una promesa que, si Dios la ha hecho como promesa, la va a cumplir. Y eso me da la certeza, por eso decía yo que mi certeza está en la palabra, de que no vamos a vivir ese tiempo así, sino que Dios nos va a guardar conforme a su promesa de esas cosas. Amén. Tenemos que tomar en cuenta eso. Lo había dicho hace un momento. Van a suceder cosas, pero no va a pasar algo sin que algo suceda antes de eso. O sea, va a haber un desarrollo cronológico de las cosas. Un desarrollo cronológico de las cosas van a haber. Y en ese desarrollo cronológico, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que van a ir pasando acontecimientos cronológicamente. En Apocalipsis 3, 2 y 3 nos habla de las iglesias. Hace mención, iglesia de la Odisea, iglesia de Filadelfia, iglesia de Esmirna, iglesia. Hace mención a las iglesias. Pero en Apocalipsis 4, o si quieren, a partir de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, no hace mención para nada de la iglesia, ni de la esposa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que durante todo ese tiempo la iglesia no va a estar aquí viviendo todo eso. Otro punto que nos ayuda a sustentar que la palabra de Dios es nuestra seguridad. Amén. Fíjense cómo va la cosa. Ya dice entonces que no va a pasar la iglesia. Hay otro elemento ahí, si se dan cuenta. En Apocalipsis 4, el apóstol Juan, que estaba en Patmos, estaba ahí las visiones, ¿verdad? En Patmos, dice, es arrebatado del cuerpo y llevado allí arriba. Es una representación simbólica de la iglesia, que antes de que empiece todo eso, porque luego van a venir los sellos, y se van a abrir los sellos, y van a aparecer los jinetes, y tal, antes de que eso suceda, el apóstol es arrebatado en el cuerpo para irse allá arriba, donde se encontrará con los 24 ancianos y todo eso. Otro hecho que lo fundamenta, que la iglesia va a ser arrebatada, porque va a ser levantado antes de que suceda eso. Es una representación de que la iglesia va a ser levantada antes de que eso suceda. Amén. Y así podemos encontrar muchos elementos. Pero tenemos que tomar en cuenta eso, conocer estas cosas. Por eso la palabra no se contradice. Y cuando dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, precisamente estamos viendo estas cosas, que pueden venir cosas, que van a venir cosas, y que si no estamos con conocimiento de eso, y no estamos alertas, no estamos en comunión,
entonces nos pueden sorprender y hasta nos pueden engañar. Pero eso no va a pasar aquí, ¿verdad? No en el nombre de Jesús. Y por eso estamos escuchando esta prédica y estos mensajes para que estemos así, apercibidos de las cosas. Amén. Gloria al Señor. Terminamos, póngase de pie, vamos a presentar al Señor este tiempo. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, oh Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra las cosas antes de que sucedan, oh Señor. Y ciertamente estamos viendo que van a pasar muchas cosas. Se están cumpliendo las cosas, se están cumpliendo las profecías. Pero todo esto, Señor, es el preludio de tu venida. Sabemos que está cerca esa venida. Y por eso, a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones que se puedan presentar, nos gozamos, oh Dios, delante de ti. Porque sabemos que la victoria está asegurada. Porque tú lo dijiste, porque tú venciste. Y porque nosotros, aferrados a ti, también somos más que vencedores. Por eso, Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles y constantes, a estar firmes, esperando tu venida, Señor, abriendo los ojos, viendo las cosas que están sucediendo, porque todo es el fiel cumplimiento de lo que dice tu palabra. Y en tu palabra nos aferramos, en tu palabra creemos y en tu palabra tenemos nuestra seguridad de que tú vendrás y te llevarás a tu pueblo contigo, Señor. Y nosotros somos parte de ese pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.